Muy buenas noches. Muy buenas noches y con permiso de nuestro director comenzamos una nueva sesión de testimonio. Testimonio es una de las actividades que desde la Comisión de Asuntos Económicos pusimos en marcha hace, con ocasión de esta nueva legislatura en la económica, y donde hemos ido invitando a personas relevantes de aquí, de nuestras islas, personas de todos los ámbitos, del ámbito cultural, del ámbito económico, del ámbito empresarial, para que nos cuenten en primera persona pues cuáles han sido sus vivencias y poder disfrutar de testimonios de primera mano. Estas actividades, y siempre me gusta recordarlo, estas actividades y que hoy esté abierto esta casa, pues se debe a la voluntad de un grupo importante de socios que estamos aquí y que estamos colaborando con esta sociedad económica de Amigos del País de Tenerife. Y desde aquí siempre pues aprovecho para lanzar una invitación para que esas personas que acuden a nuestros actos y que terminen también un poco por enamorarse de esta institución y que nos sigan apoyando a través de convertirse en socios y participar también más activamente en nuestras actividades. En esta ocasión tenemos pues el honor de presentar a una persona entrañable, a una persona interesantísima, a una persona que si bien nació en Barcelona, allá por el año 1927, por muchas razones, por muchos títulos reconocidos por muchas instituciones, sin duda un canario, un tinerfeño de honor. Se trata de don José Sabaté Forns. Nace, como digo, en Barcelona en el año 1927, también un año que para esta provincia fue muy significativo, porque fue el año justo de la división de las dos provincias canarias. Nace la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Bueno, don José, sobre el año 51 se traslada a Santa Cruz de Tenerife en el año 51. 53, hasta el 53 en Barcelona. Bueno, pues en el año 53 se traslada a Santa Cruz de Tenerife, otra coincidencia. Me trasladé en 51, pero en 53 fui a casarme en Barcelona. Ah, bueno, se fue a casar. Bueno, es decir, que vino a Santa Cruz de Tenerife en el 51 soltero. Pero con compromiso. Con compromiso se casó y volvió otra vez para acá. Perfecto. Bueno, pues estupendo. Pues se casó el año en que yo nací. Estupendo. Bueno, pues fíjese qué coincidencia. Se casó el año en que yo nací y vino usted el año donde nuestro director hizo la primera comunión. Es decir, que coincidencias importantes. Y nace usted el año justo en que se separan las dos provincias. También otra coincidencia importante. Bueno, pues un año 51... que por ponernos en el contexto de aquella época, estaba de alcalde Eliodoro Rodríguez González, de presidente del Cabildo Antonio Lecuna Hardinson, de gobernador civil, alguien que luego fue presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, y Canarias en aquel entonces pues tenía una población aproximada de 700.000 habitantes, es decir, menos de la mitad de los habitantes que tenemos en la actualidad. Don José es una persona con una gran formación, fundamentalmente en todo lo que es el área económica, es profesor mercantil, intendente mercantil, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, auditor, perteneció y pertenece al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y fue fundador también del Instituto de Censores Jurados en Tenerife. Fue presidente del Consejo de Empresarios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, posiblemente pues fue, digamos, la antesala de lo que hoy es la COE, en aquel entonces un consejo de empresarios que tenía una fuerza extraordinaria, y él fue presidente de dicho consejo. Miembro también de la Comisión Interministerial para estudiar el anteproyecto del REF, donde tuvo un papel absolutamente determinante, y mucha parte del REF
se debe a esta persona que tengo aquí a mi derecha y, por tanto, aquí Canarias tendrá una deuda permanente con usted por lo que se consiguió y por lo difícil que fueron todas esas negociaciones, ¿no? Consejero del Cabildo de Tenerife, miembro de la Cámara de Comercio durante 35 años y vicepresidente de la Cámara, miembro, por supuesto, de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, y presidió la Comisión de Asuntos Económicos. Por tanto, yo tengo el honor de ser homólogo, al menos en esta función con usted. Consejero del Consejo Económico y Social de Canarias, donde estuvo de presidente en ese tiempo también otro miembro de la Real Sociedad Económica, José Luis Rivero Ceballos, presente hoy aquí. Además, me consta que don José, cuando lo saludó, le dijo: sin duda, Bibi ha sido el mejor presidente de los consejos sociales. Así que dejo constancia de ello. Fue presidente también de Sogarte, y yo aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización en el tema de Sogarte, porque por mi profesión posiblemente fue en Sogarte donde yo conocí más la actividad de don José. Y tengo que decir que muchos empresarios, muchos autónomos de esta tierra le deben a don José, a través de Sogarte, esa posibilidad que tuvieron de sacar adelante su negocio, su pequeño o mediano negocio. No porque tuviera una mano blanda a la hora de conceder esos avales que daba esa sociedad, porque quien conoce a don José sabe que es muy minucioso y posiblemente, como también me decía hoy nuestro director José Carlos, que sin duda la persona que más estudia los temas cuando va a un consejo. Por tanto, en Sogarte se estudiaba muy bien las operaciones, pero ayudó a muchísimos empresarios. Fue consejero también de la Caja General de Ahorros y fue directivo de EDISA durante 50 años. Consejero de numerosísimas empresas y viendo el nombre de las empresas, creo que ha sido usted consejero en todos los sectores del tejido productivo de Canarias, porque desde una línea aérea, desde el transporte, y aquí está Miguel Becerra, que hoy es el hombre fuerte de la movilidad en Tenerife, pero ha estado en turismo, en seguros, en la rama sanitaria, en el sector financiero, en el sector de la comunicación, en la industria, en la construcción. Por tanto, difícilmente creo que haya una persona que conozca mejor el tejido productivo de nuestra isla. Acreedor de numerosísimas reconocimientos, hijo adoptivo de Tenerife por el Cabildo, comendador de la Orden del Mérito Civil, medalla de oro de la Cámara de Comercio, medalla al Mérito Agrícola, medalla de oro y brillante del Consejo de Jurados, de Censores de Jurado de España y miembro también de honor, y medalla de plata al Mérito Turístico. Concluyo y hago unas reflexiones, me salgo de su currículum y hago yo unas conclusiones respecto a don José. Sin duda, una persona importantísima en la historia reciente de nuestras islas. Persona clave en las grandes decisiones que se tomaron en Canarias en la segunda mitad del siglo XX y en la primera década de este siglo XXI. Conocedor como nadie, como dije hace un momentito, del tejido productivo de las islas, posiblemente el mejor consejero que los empresarios podían tener a su lado y también posiblemente de los mejores técnicos que los políticos tuvieron con don José a su lado, ¿no? Recuerdo esa etapa del Cabildo. Un hombre que además ha estado muy comprometido con la sociedad civil. Pienso que ha sido usted un activista de la sociedad civil de su tiempo. También un hombre con muchísimas inquietudes, además de toda esa actividad frenética en el mundo de la empresa, pero es un hombre que, por ejemplo, un musicólogo. Yo hoy me he enterado que le ha puesto letra a 2 sinfonías, y además con unos nombres preciosos. Sinfonía del Volcán, en honor a uno de sus
de sus actividades más queridas, como es el ser consejero del teleférico, y también otra sinfonía que se llama, un nombre precioso, Mercurio, la isla y el mar, que fue inaugurada justo en el centenario de la Cámara de Comercio de Tenerife. En definitiva, estamos ante un hombre, y lo leo textualmente, con mucho rigor, un hombre serio, un hombre ético, con una experiencia extraordinaria, con una habilidad negociadora a prueba de bomba, y son, sin duda, todos ellos ingredientes que atesoran en don José Sabaté, y que, sin duda, todos esos atributos que usted tiene, seguro que los ha sabido proyectar, y me consta porque conozco a algunos miembros de su familia, los ha sabido proyectar en sus hijos y en esa numerosísima familia que hoy lo componen 32 personas y que una buena parte y representación está hoy aquí presente. Don José, esta siempre ha sido su casa y ahora tiene además la oportunidad de contarnos cosas. Muchas gracias y ha sido un honor presentarle. Gracias. Muchas gracias. Creo que me has dejado abrumado, pero en fin, yo sí quería precisar unas pocas cuestiones con el fin de centrar un poco esta charla, ¿no? Muchísimas gracias a esta querida entidad, de la que he sido efectivamente consejero en los años 70 y 80, y aquí he aprendido mucho, sobre todo el talante siempre constructivo de avanzar en temas, bien sean empresariales o de cualquier otra índole. Y quiero decirles que a mí me llamaba mucho la atención cuando ingresé como directivo en la Real Sociedad el cargo de visor, o sea, yo pensé que era una reminiscencia de la Edad Media, ¿verdad? O sea, la responsabilidad es el revisor, censor, y que allí, vamos, todo pasaba por el censor y todo tenía que firmar el censor. No sé si sigue igual o no sigue igual, pero en cualquier caso es algo que califica muy positivamente a la entidad, ¿no? Bien, muchísimas gracias a todos, director, directivos, señoras y señores. Yo asumí esta responsabilidad, me defendí un poco antes porque yo últimamente he entrado dentro de un club peculiar que tiene un reglamento bastante riguroso, que es el Club de los 90. El Club de los 90... Bueno, pues significa que sí, has acumulado experiencias, has acumulado algunas de las cosas que ha dicho nuestro querido amigo presentador, pero también tiene otras cosas de tipo, en fin, no digamos negativo, pero que conllevan el aceptar las reglas de los estatutos. Y bueno, entre estas reglas está que mi visión es muy limitada, está muy limitada, por consiguiente tengo que memorizar gran parte de la charla que con la amabilidad de ustedes voy a intentar desglosar, y en definitiva, bueno, pues la vida sigue, ¿verdad? Y en la medida en que uno pueda, se colabora con éxito o sin éxito, porque tampoco a estas alturas, como comprenderán, el éxito no se persigue, sino se persigue el cariño y la amabilidad de todos que nos rodean. Muchísimas gracias, pues, por la invitación, que en este caso me compromete a desarrollar algunos temas. No sé si los podré desarrollar todos, porque me fijan unos límites y, bueno, yo intentaré cumplirlos. No creo que lo pueda cumplir. En primer lugar, me gustaría relacionar esta charla con la que presenté en junio del año 80, en esta misma sala, y que se trataba de un tema complejo,
me lancé a tumba abierta, me lancé a la piscina, porque deseaba hacer un pronóstico de la modificación fiscal que podría tener la presunta integración en una actividad, que no estuviera en el seno de la normalidad, sino una actividad ultraperiférica por ejemplo, la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, como entonces se presumía, y avanzaba datos para mediados del año 50, del año 90, ¿verdad? Previsiones y cuestiones. No sé cómo habrá quedado estas previsiones, bueno, algunas las conozco, otras no, pero en fin, de verdad que era joven y valiente, ¿verdad? Hoy probablemente no me mojaría en estas cuestiones. Como tema anecdótico y curioso, esta conferencia que presentó Rabina, don Juan Rabina, personaje extraordinario de la isla y de Canarias, que fue presidente de la Caja de Ahorros y otros muchos cargos, abogado del Estado, etc., y que, bueno, trataba con bastantes audiovisuales de exponer el tema, porque era difícil, era engorroso, ¿no? Al final terminaba con una previsión de lo que podría ser el segundo REF. Imagínense qué imaginación tenía yo. Bueno, entonces ocurrió que la publicó, la Real Sociedad Económica de Vehículos del país la publicó, debe estar en la hemeroteca, o en fin, y tenía muchas filmaciones que se podían en pantallas, y una de ellas era un triángulo para exponer las líneas de los impuestos directos o indirectos que se modificaban, en los que podían venir el IVA, el no esperado IVA, que preocupaba mucho por lo que pudiera ocurrir, y en definitiva después tuvo unos efectos raros que al cabo de poco tiempo, en una revista que salía en aquel entonces, me parece que se llamaba Tiempo, no estoy seguro, Tiempo, entonces se publicaba una noticia que decía que una serie de personas de Canarias, de la isla, estaban entroncados con el tema de la famosa entidad de la masonería, efectivamente, sí, por el triángulo. Claro, pero un triángulo, entonces, porque claro, es un símbolo masónico, yo no lo sabía, pero bueno, igual el triángulo era indispensable. Puse una carta al director diciendo, mire, yo tendría un gran honor de pertenecer a esta entidad, pero no es así, y por en fin, modificar posicionamientos y tal, les ruego que estaban también otros miembros que yo conozco, personas algún médico, que tampoco no tenían esta situación, y bueno, no publicaron esta contestación, ¿verdad? Supongo que quedarían ya tranquilos con lo que les había dicho, ¿no? Bueno, esto enlazo con esta conferencia del año 80, y ahora me lanzo a esta charla de hoy, que es un batiburrillo, pero que se concentra fundamentalmente en los años 50, 60 y 70, lo que haya ocurrido posteriormente a esta situación. No debo ni puedo tratarlo porque entra en otros comportamientos y en otras situaciones que no están a mi alcance. En fin, ya se ha dicho, mi llegada a Tenerife fue en el 51, en febrero, una travesía de demonios, ¿verdad?, en el Villa de Madrid, y pronto, cuando desembarqué, me vi en el conjunto de lo que era Tenerife, yo establecía comparaciones, etc. Y, bueno, pues vi la Farola del Mar, que es lo que primero encontraba en el muelle sur, entonces muy corto, no se habían hecho las ampliaciones posteriores, y bueno, la Plaza de España, la Plaza de la Candelaria, el tranvía que no es el actual, ni mucho menos, era ruidoso, y atravesaba todo el centro urbano de Santa Cruz, incluso de la Laguna, hasta llegar a Tacoronte, y después
también tenía un trabajo relevante, importante con las lecheras. Las lecheras, se recordarán que eran figuras muy significativas del paisaje urbano. En fin, las guaguas especiales, los cochos piratas, que me llamaba mucho la atención en aquel entonces, ¿no? Bueno, pronto pues, tomé contacto con los nuevos paisajes urbanos y no urbanos y desembarqué en la empresa distribuidora industrial, que ha sido la empresa que ha orientado toda mi labor desde el año 1951 hasta hace poco tiempo, en que ya, por razones de entrar en el club que antes he citado, pues presenté mi renuncia y fui muy cariñosamente aplaudido, que se agradece mucho a estas alturas de la película, ¿verdad? Bueno, dentro de la empresa tuve oportunidad de conocer muy rápidamente la isla, porque una vez al mes tenía como trabajo normal hacer un viaje alrededor de la isla, primero por el sur, salíamos de Santa Cruz, íbamos 2 personas a liquidar a los agentes. Entonces casi no había cheques, los cheques no se conocían, muy poco. Se tenía que cobrar en efectivo y contar lo que se cobraba, que no era sencillo tampoco. Después, y al día siguiente salíamos hacia el norte, y haciendo la misma labor, ¿no? De liquidar a los agentes de la compañía que en función a lo que habían comprado o adquirido durante un mes o lo que fuera, el tiempo que fuera. Entonces, esto me permitió algo que para mí fue un descubrimiento, y es las diferencias tan notables que existía entre una parte de la isla y la otra isla, y la otra parte, el sur y el norte. Por supuesto, la carretera general, que muchos de ustedes recordarán que era lo que era, ¿verdad? Y la carretera general que pasaba por el centro de la laguna también. Entonces, pronto me di cuenta de que se me deshacía un mito que existía mucho en la península sobre el carácter del canario, y hacían unas connotaciones con el plátano, ¿verdad? Aplatanados. Este mito desapareció rápidamente, y además el conocimiento que entonces se tenía de Canarias era simplemente en los mapas, en la parte inferior izquierda, donde estaba un recuadro con las 7 islas y tal. Entonces conocí también la problemática, y la verdad que la laboriosidad, la calidad de las personas, y en definitiva su constitución, no solamente, no digo que de guanche altos y tal, había de todo, ¿no? Había de todo como ahora, pero sí el concepto de la personalidad de los canarios me entró muy dentro y me permitió considerar aspectos que hasta entonces no había tenido ocasión de conocer. La visión, por ejemplo, del Valle de la Orotava, la primera vez que lo vi desde el mirador de Humboldt, me impresionó. Creo que era mejor que el que hay ahora, pero en fin, esto es un tema que hay opiniones, ¿verdad? Y después ya no digo nada de las cañadas, que me impactaron de una manera muy real. La empresa DISA, no voy a hacer publicidad de una empresa que no es necesario hacerla, sino que la cito primero por mi connotación con dedicación a los temas de la empresa, y sobre todo porque fue muy innovadora en los años 50 y 60, que era una época en que todo se tenía que importar del exterior, porque aquí había poca producción, y entonces DISA industrial entró en el mercado, y aquí recordarán ustedes que se produjo la comercialización de muchos productos, hasta velas La Maga, recuerdo, asfaltos oxidados, pinturas, Distergen, efectivamente, Distergen, era una de las cosas y muchas más, pero sobre todo, hubo un hecho en la labor de esta empresa que permitió históricamente dejar constancia de que Tenerife había sido el primer lugar donde se instalaba, que era el GLP, gas licuado de petróleo. El butano, donde primero se instaló en España,
fue en Tenerife. Y creen ustedes que no fue una cosa fácil, porque los agentes que teníamos entonces, que no eran muchos, pero eran los que eran, se mostraban muy cuidadosos en la recepción de un producto que era una pequeña bomba que dejábamos allí, y a mí me costó personalmente, porque interviene en el tema. En fin, al final resultó que modificó totalmente el sistema familiar en cuanto al tema de cocción de los alimentos, etcétera, etcétera, a que se cocinaba con leña que procedía del tema forestal de la isla. Y alguien piensa que fue una decisión muy relevante en la medida que mejoró el tema forestal, porque dejó de consumirse madera de los árboles que se cortaban o se robaban de los bosques. Después vino el queroseno, los botellas de queroseno, la gasolina blanca, etcétera, etcétera. Y hoy en día estamos al mismo nivel de toda Europa, por no decir de todo el mundo. Y Tenerife tiene el premio, digamos, o la condición de que fue el primer lugar de España que se puso en funcionamiento la comercialización de gas licuado de petróleo. Hago estas simulaciones, ¿no?, para dejar constancia de lo mucho que intervino esta empresa con un contenido social extraordinario. Bueno, repito que los viajes alrededor de la isla me permitió conocer, pues, las dificultades que existían a nivel productivo, pero también debo dejar constancia de algo que me ocurrió a mí personalmente. Yo terminé los estudios en Barcelona, como se ha comentado, y me faltaba presentar la tesis al tribunal que se constituiría el último mes del año, la segunda quincena de diciembre, y parte de la tesis la hice aquí, y la mandé por correo postal, con la sorpresa de que al llegar a la aduana de Barcelona fue detenida y no se dejaba pasar porque le faltaba certificado de origen. Textualmente, le faltaba el certificado de origen. Y entonces no entendía esta cosa, realmente, ¿qué pasa aquí? Bueno, pasa aquí el concepto de Puerto Franco, de Canarias, marcaba esta diferencia entre una zona y otra, pero en definitiva, después yo pensé con el tiempo, que yo cuando estuve en la Cámara de Comercio durante 30 años, yo debí firmar centenares de certificados de origen, es la compensación por no haberlo presentado en aquel momento, ¿no? Bueno, en todo caso, sí, esto me dejó claro la diferenciación que existía entre las islas y la zona peninsular, el sistema tradicional de aduanas del sistema peninsular, y después, cuando tuve que viajar en el mes de diciembre para estar allí en el tribunal correspondiente y defender la tesis, imagínense que tuve que hacer un viaje complicado, ¿no?, de Tenerife en avión Juncker, me parece que era un avión Juncker en el pequeño aeropuerto de Tenerife, llegado a Las Palmas, otro avión para llegar hasta Casablanca, de Casablanca a Madrid, y de Madrid a Barcelona. En fin, era una cuestión que determinaba también los problemas del viaje, de la comunicación de la isla con el exterior y sobre todo del valor económico que todo esto representaba. No solamente era la distancia existente, que era aproximadamente entre Canarias y Península unos 2.000 kilómetros, sino también la dificultad de movilidad. Esto me marcaron y me hicieron conocer que había que intentar trabajar lo que se pudiera para que estas dificultades, estos temas se fueran resolviendo. Otro tema que quería presentar era el tema del Consejo de Empresarios de Tenerife, del que fui presidente desde su fundación hasta
hasta que culminó, desde el año 64 hasta el año 77, me parece que fue, ¿no? De 64 a 77. Entonces, el Consejo de Empresarios y de Trabajadores fue un cambio total en la organización sindical. Dejó de ser los sindicatos verticales, que todos recordamos, o algunos recordamos, para convertirse en unos representantes más genuinos, más reales, más directos, que eran los empresarios en el Consejo de Empresarios, los trabajadores en el Consejo de Trabajadores, a nivel nacional y a nivel provincial. Entonces, el Consejo de Empresarios, para hablar de este tema, contenía los principales sectores productivos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque allí estaban los empresarios verdaderos, y teníamos otras muchas misiones de representación. A nivel final de cada año, elevar un informe realista de cómo estaba el sector, cuáles eran las precariedades, cuáles eran los puntos conflictivos, para, si lo que diga la Administración Central, traspasarlo. No me extiendo más en este tema, porque tengo mucha tela aquí que cubrir, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí ocurría es que también coincidía a nivel de gobierno del Estado, la irrupción de los tecnócratas. Tecnócratas fueron ministros que modificaron sustancialmente lo que era la economía nacional, y que empezaron a visitar los distintos territorios, entre las islas, y nosotros emitimos un Consejo de Empresarios, tenía un acto formal, y explicaba cosas que quizás no habían oído nunca, porque aquí las dificultades y los problemas eran muy importantes, muy reales, y había que decirlo. Y esto es lo que hacía el Consejo de Empresarios reiteradamente. A la vista de todo esto, me visitaron todos los ministros de Gobierno, el ministro de Agricultura, de Comercio, de Industria, de Transportes, y después, naturalmente, también el ministro del Plan de Desarrollo. Bueno, en el año 67 se produjo un hecho reivindicativo, que fue el Consejo Sindical Interprovincial, que tuvo como, entre otras muchas cuestiones, presentar una demanda a las Cortes españolas, las que habían entonces, naturalmente, sobre las precariedades que existían en las islas, que no eran las islas brillantes, las islas afortunadas, etcétera, etcétera, sino que existían muchos problemas y que se necesitaba la realización de un elemento legislativo que tratara específicamente los temas de Canarias y que intentara, en la medida de lo posible, resolverlos o modificarlos, lo que fuera. Esto se pidió a las Cortes, y a poco tiempo las Cortes tomaron el acuerdo de pasarle al Consejo, al Gobierno Nacional, de que en un plazo asumible pudiera estudiar y plantear un régimen especial para Canarias. Bien, entonces fijaban este plazo, y tampoco el gobierno de entonces tenía mucha prisa en resolver los temas, porque no lo resolvió en el boletín oficial hasta un día antes del vencimiento del plazo de 2 años que le habían concedido para tal misión. Bueno, entonces surgió la comunicación oficial de fijar un específico sistema para el archipiélago, que poco después se puso en marcha, y en el que se integraban, se ven ustedes, unos 40 miembros aproximadamente, que solamente había 7 representantes de las islas. Los demás eran funcionarios o miembros o delegados del gobierno central. Y este era el tema, el cobijo donde había que tratar unos temas específicos, resolver unos temas muy graves para las islas. Se planteó el tema, muchas reuniones, infinidad de reuniones, dirigía a la Comisión Interministerial el secretario general del Ministerio de Hacienda, personaje
extraordinario, por lo que ya después ustedes ya les comentaré, y que entendió que había que atender estas cuestiones con meticulosidad, pero que de Canarias solo formábamos parte 7 miembros, que eran los dos presidentes de las mancomunidades, la de Las Palmas y la de Tenerife, y después los presidentes de los consejos de empresarios y de trabajadores de cada una de las provincias. El pleno, cuando se asistía y concurrían todos los representantes, naturalmente, del Ministerio de Hacienda, con 7 u 8 miembros, y el resto de ministerios, era poco operativo. Y entonces se convino, a nivel también de un decreto, de plantear que estas reuniones pudieran celebrarse empezando por un grupo de trabajo que iba acotando los planteamientos que se hacían, iba planteándolos, y este grupo de trabajo estaba constituido por los dos presidentes de las comunidades autónomas y los 2 presidentes de los consejos de empresarios. Todas las demás representaciones de las islas fueron olvidadas, no se les dio paso para intervenir en este tema. Comprenderán ustedes la responsabilidad de los que, de una manera responsable, interveníamos en aquellas cuestiones que había que resolver, además de una manera perentoria, rápida. Yo tuve varias reuniones con el presidente de la comisión, que, como les digo antes, fue un personaje posteriormente muy relevante en la política española, Fernández Ordóñez, no el hermano que fue gobernador del Banco de España, sino un señor Paco Fernández Ordóñez, para los amigos, ¿verdad? Entendía los temas, participaba en ellos y comprendía mucho el tema de Canarias. Yo creo que en Canarias no se le ha rendido el homenaje que se merece, aunque sea en forma póstuma. Este señor, posteriormente, en el primer gobierno socialista, nosotros no sabíamos que era socialista, era un personaje más del Ministerio de Hacienda, pues fue ministro de Hacienda, ministro de Gobernación, sino de Justicia, y ministro de Asuntos Exteriores, y no fue más porque se murió. Realmente era una pieza muy importante. Yo personalmente pues tuve algunas entrevistas personales directas exclusivamente con él, porque me daba opción de poder hacerlo, ¿no? Como representante del sector empresarial, y la primera cuestión que le planteé es que el tema de Canarias debía tratarse con un sentido amplio, porque había unos antecedentes históricos que justificaban toda esta cuestión, de la misma manera que en el País Vasco o en otras zonas de España, muy pocas, y por consiguiente porque nuestras singularidades estaban promovidas por principios de siglo, por Bravo Murillo, y anteriormente, y allí me lancé a tumba abierta, por los reyes católicos. Porque es verdad que había los reyes católicos, por sus asesores, determinaron la necesidad de unas prebendas para las islas que mejorara su posibilidad de existir y coexistir. Y por tanto, le pedía que se estudiara ese tema del tema canario, del tema especial canario, en base a estas consideraciones. Cuando me escuchó, estábamos los dos solos en un pequeño despacho que había cerca de la biblioteca del Ministerio de Hacienda, y en la calle de Alcalá, se levantó y era verano, creo recordar, y cerró las 2 ventanas que había abiertas. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué cierran las ventanas? Porque nos vamos a morir de calor. Y me dice textualmente, me señala para arriba y dice, mira, arriba vive el señorito. El señorito es el ministro, y como llega una conversación, escucho una conversación de este tipo, yo no sé si voy a salir por la ventana o escaleras abajo, pero a ti te pasará algo parecido porque estos temas son... Bueno,
Esto me dio a entender que, obviamente, en fin, era un hombre dispuesto a colaborar en este sentido. Y en otros sentidos también, ¿verdad? Posteriormente, yo planteé un tema, o sea, el tema de Canarias era muy claro, diferenciación con el resto del territorio nacional en los impuestos directos e indirectos. En Canarias existían los mismos impuestos directos que en el resto del territorio, ¿no? Los indirectos no se aplicaban, salvo algunas bajezas de determinadas personas de impuestos indirectos. Pero bueno, y entonces lo que había que tratar de solventar era la diferencia que existía entre la zona de Canarias y Península, 2.000 kilómetros, que no tenía un valor solamente, un valor real, geográfico y tal, sino que tenía un valor económico. Tenía un valor económico, no bastaba con los puertos francos de Canarias, que en cierto sentido fueron muy útiles para las islas, sino de intentar atajar la diferenciación de alguna manera. ¿De qué manera? Bueno, pues modificando, por ejemplo, la imposición directa en Canarias, reduciéndola y adecuándolo a la compensación de esta diferencia económica de la distancia. Esto no prosperaba mucho, ¿no? Porque había muchos ministerios, muchos departamentos que eran beligerantes en el tema y no permitían resolverlo y tal. Y además, y es una propuesta que no prosperó, que se aplicaran, por ejemplo, para resolver el tema rápidamente, que se aplicaran la imposición directa en Canarias, la misma que existía en Ceuta y Melilla, que eran dos territorios protegidos por las circunstancias geográficas y políticas que existían. Pero esto no funcionó, hubo que dejarlo, se tuvo que retirar del planteamiento. Bien, para no cansarles, el tema era muy complejo, hubo muchas reuniones, llegó un momento que se paralizó, se detuvo y no había información pública. Esto era en el año 72, y entonces yo tenía reuniones naturalmente con personas muy calificadas de la isla, y abogados, muchos letrados, y al final me dije, hombre, hay que dar información de lo que se está haciendo. Y entonces me lancé en tumba abierta a dar una conferencia en el Colegio de Abogados, muy larga, que duraba casi 2 horas y media, en donde informaba puntualmente de cómo estaba la situación en cada momento y bueno, postulaba para que se pudiera avanzar. Esta conferencia, que publicó un librito, que lo he tenido por aquí, pero en fin, un librito, que se publicó por el Cabildo de Tenerife, y además la prensa lo publicó en páginas enteras durante 7 días. Esta conferencia, pues de alguna manera, pienso que pudo alertar a los responsables públicos de entonces, a que, bueno, que había que mover el tema. Y después hubo una casualidad. Yo les hablaba antes de los ministros que estaban tecnócratas. El último que nos visitó fue el ministro de la Vivienda, en el local de sindicatos, donde, claro, había que exponer los problemas que pasaban los empresarios de la vivienda, etcétera, etcétera. Y en un momento dado me lancé también un poco a tumba abierta, era muy joven, y hice un inciso, digo, ministro, hasta aquí hemos explicado los problemas que afectan, o los temas que afectan a su ministerio, pero ahora tengo la obligación de trasladarle a usted un problema importante para las islas, que se concreta en la paralización de los contactos que hemos tenido y que puede llegar a producir situaciones indeseables entre las relaciones de Canarias, del archipiélago, con el gobierno central. Más o menos lo dije así. Bueno, la gente empezó a aplaudir, en fin, etcétera, esas cosas que pasan. Y entonces, al terminar, el ministro me dijo, oye, tú me has planteado un tema último que no estaba en el guión. Digo, no, es que yo no tengo temas en el guión, yo explico lo que me piden mis representantes, que son los empresarios, y por consiguiente, el ministerio, tú, lo que sea, tomarán las decisiones que entiendan como válidas.
me extiendo mucho en este tema porque es un tema histórico, y además pues hay cosas que no se conocían, no se conocen, todavía yo no los había comentado, tienen ustedes en ese sentido algunas primicias, pero lo cierto es que al poco tiempo se empezó a funcionar la Comisión Interministerial, a tomar acuerdos, y yo no sé quién apresuró el tema. Alguien piensa, y yo creo que no va desencaminado, que fue el vicepresidente del gobierno Carrero Blanco. Curiosamente, ¿no? El hombre de hierro, pues fue el que quizás forzó a continuar rápidamente por este tema porque le resultaba incómodo para la política de entonces, ¿no? Consiguientemente se aprobó el REF, el régimen económico fiscal de Canarias, y el 1 de enero de 1973 salió en el Boletín Oficial del Estado. El tema del régimen económico fiscal de Canarias es extenso, yo creo que trata con bastante relevancia algunos de los temas que debían plantearse para Canarias. Yo me he memorizado algunos de ellos, que voy a exponerles a continuación. El primero es el régimen de franquicias, que había que consolidarlo y además mejorarlo en algunos temas que resultaban controvertidos. Por ejemplo, el que se aplicara aquí algunos impuestos indirectos, por ejemplo, el impuesto sobre el lujo, que no era legal en Canarias, pero se seguía aplicando, el impuesto sobre usos y consumo, patentes, etcétera, etcétera, que quedaron anulados, y entonces se centró la fiscalidad exactamente en los temas que estaban definidos en la situación canaria. Después, otro tema importante, y fue una cosa absolutamente, curiosamente, uno lo pensó después, ¿no? que se decía más o menos, está en la ley, está reflejado en la ley de entonces, que en el caso de que España se incorporara a áreas supranacionales, entonces se tendría en cuenta las especialidades canarias para resolver en consideración y tal. La verdad, en el año 73, que se pensara en estos temas, resultaba casi milagroso, ¿verdad? Pero fue así, fue tal como les he contado. También era necesario crear unos dispositivos legales que pudieran tratar la nueva reglamentación de Canarias. Y estos dispositivos eran la GEI, Junta Económica Interinsular, y la GIAI, Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares. Las dos se crearon y fueron figuras muy importantes que asumieron una serie de representantes de aquel entonces en las islas, y que configuraron, yo diría que casi como una especie de anticipo de lo que sería después el sistema especial fiscal general, ¿verdad? Después de la ruptura, digamos, del sistema, y se entrara en el año 79 o 80 se entrara ya en una configuración tal. Entonces, otra cosa importante que está en la ley es la de que en relación a las transferencias que el Estado hacía hacia las islas, nunca podrían ser inferiores al promedio de lo que resultaban todas las transferencias hacia otras provincias. Yo no estoy muy seguro de que se haya cumplido esto, pero en fin, en cualquier caso, está en el régimen económico fiscal. Después aparecieron cosas singulares, como por ejemplo el que en el mercado peninsular para consumo del plátano canario fuera absolutamente reservado el mercado peninsular para consumo del plátano. Estas fueron presiones del sector agrario, sin duda alguna, y que además tuvo una gran relevancia porque marcó una posibilidad de Canarias de colocar su producto, y de ahí partió lo que después los plataneros hicieron en distintos puertos de España, plantas de maduración, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está en el régimen económico fiscal. Y después otro tema
que también costó mucho colocarlo porque era el Fondo de Previsión para Inversiones, que el sistema que entonces prevalecía en la península, pero que tenía un final rápido. La RIC, la Reserva de Inversiones Canarias, tuvo una lucha personal, porque claro, yo entendía el problema por lo que nos costaba, y fue aprobado una especialidad para Canarias, en lugar de 90% del 50% que se podía crear en la disposición nacional para Canarias, era hasta el 90%, o sea, el 90% de los beneficios no distribuidos por las empresas, podían afectarse a la RIC, antes era el Fondo de Previsión de Inversiones a nivel nacional, desapareció en la reforma tributaria y para Canarias quedó la RIC, Reserva de Inversiones Canarias, que al principio para 10 años, pero se aumentó posteriormente, no se fijó límite. Esto ha sido un dispositivo que en alguna medida ha colaborado en que la inversión en las empresas, en las islas, si se cumplían todos los requisitos que se exigían, pues fuera incrementándose y bueno, de alguna manera ha ayudado a la economía del archipiélago. La economía del archipiélago, que siempre ha sido, en fin, ha sido precaria. Nosotros prevalecía entonces el tema del plátano y tomate, la exportación plátano y tomate. Ahora ha variado de otra forma el tema turístico, pero lo importante es que los sectores productivos estén diversificados. Curiosamente, en los años que les comento, en el año 60, había más industria montada que la que existe actualmente. Recuerdo la refinería que de un momento a otro desaparecerá, la refinería de petróleos, Industrias Químicas Canarias, una serie de azufrera, actividades de utilización de la pesca, harina de pescado, después en las Palmas Salinetas, con todo el complejo industrial montado allí. En definitiva, el sector secundario estaba mejor tratado que ahora, y esto es preocupante. La industria tabaquera, por ejemplo, en fin, la vida sigue y las cosas cambian, ¿no? En definitiva, esto es lo que les quería decir del tema del REF, que ahora parece ser que tendrá algunas modificaciones, no sé cuáles. Este tema no lo he seguido ya, pero había un peligro muy importante, que es que en Europa, las directivas de Europa tienden a eliminar las ayudas institucionales, y en alguna medida, pues el RIC canario y alguna más son ayudas institucionales. Esto se ha intentado sustituir por el apoyo a las regiones ultraperiféricas. Pero en fin, sería entrar en otro tema que escapa de mi charla, que se centra exclusivamente en los tiempos que les he señalado. He planteado ya el tema de consejos de empresarios y la RIC. Y ahora, pues, terminada esta parte, me gustaría entrar en mi colaboración con el Cabildo, mi incorporación al Cabildo, en unas elecciones parciales. Había dos bajas, un consejero fallecido y otro no sé qué motivo. Se celebraron elecciones y salimos elegidos, pues el entonces alcalde de La Laguna y el que les habla, ¿no? Bueno, el tema configurado era totalmente diferente, pero quiero referirme, antes de entrar en el detalle de mi colaboración en el Cabildo, a un tema curioso y muy significativo para La Laguna, porque al salir el alcalde de La Laguna, ¿cómo se llamaba el alcalde de La Laguna? José Antonio de la Torre, en fin, que tenía mucha imaginación,
al salir decía, oye, mira, Pepe, yo creo que tú debes ser el mantenedor de las fiestas de San Benito Abad. Digo, ¿qué dices? Yo no, esos temas no los conozco, no entro en mí. Hombre, sí, ¿por qué tal? Y dije que no. Pero, sorprendentemente, a los pocos días apareció un programa y cometiendo una alcaldada, el caballero en sí me puso en el programa como mantenedor de las fiestas. Bueno, yo, en fin, tenía muchos problemas y me gustaba colaborar en casi todo lo que se podía, pues me pareció no sé si vive o no vive, ¿verdad? Pero es fue una irresponsabilidad y una alcaldada. Y así pues tuve que trabajar, preparar un discurso de mantenedor de las fiestas de San Benito Abad en el Teatro Leal, institución importante de La Laguna, el Teatro Leal. Al menos a mí me pareció muy importante que tenían un auditorio de 400 o 500 laguneros escuchando lo que les decía un personaje que no era un tipo que no... bueno, en fin, no quiero... Y entonces, bueno, empecé a estudiar el tema de los benedictinos, cuál era el lema de los benedictinos, y era ora et labora, ese era el lema de los benedictinos, o sea, lo que había que en esta vida había que orar y trabajar. Yo, bueno, intentaba enlazar el tema de La Laguna y orar bien, porque hay muchas iglesias, pero trabajar, pues menos porque no había oportunidades, ¿no? En cualquier caso, empecé el tema con el tema benedictino de ora y labora y algunas singularidades que se podían producir, porque en aquel año la operación participaban también las islas entonces llamadas menores de alguna manera, y pude enlazar cosas, pero no acababa de arrancar el tema, ¿no? Entonces se me ocurrió pues decirles que yo había inventado, había dedicado el tema, una ISA, que si les parecía oportuno, pues yo les iba a explicar cómo estaba redactado, no la música generalizada, la ISA, ¿no? Pero sí cómo estaba redactado el tema de la ISA, ¿no? Y creo recordar que estaba más o menos en los siguientes términos, a ver si me recuerdo todavía, es linda y bonita de San Benito, que Dios proteja tus alegrías y tu palpito. Y entonces repetía otra vez, maga y bonita, Dios proteja, tal. Bueno, esto dio resultado. Esto dio resultado, y bueno, pues salí más o menos bien librado de aquel compromiso, que no era ninguna broma. Bueno, después voy a entrar ya en el tema del Cabildo. Me asignaron el presidente, que era, ya había yo tenido otros trabajos previos, el presidente Miranda, gran amigo, gran personaje extraordinario, que todavía sigue marcando el paso, aunque con muchas precauciones, y no sé si está en el club este que yo estoy, pero en fin, en cualquier caso tiene muchas dificultades. Hizo una gran labor en el Cabildo, y me asignó, aprobada por la corporación, las presidencias de los temas de economía, Hacienda, Economía, Turismo, que la creó ex novo porque no existía antes, y posteriormente la presidencia del Consejo de Administración del Hospital General de entonces. Bueno, en fin, en el tema de economía no tuve grandes problemas, porque el funcionariado que existía en el Cabildo y sigue existiendo, tiene una calidad técnica y una valía extraordinaria,
Y yo en una ocasión se lo dije, no solo al presidente, sino a todos los que nosotros tenemos. Uno de los activos más importantes de la corporación son sus funcionarios, por su capacitación y por su trabajo. Y claro, con esto estábamos como muy cubiertos los consejeros, ¿no? Mi misión en el Consejo de Hacienda estaba centrada fundamentalmente en el control presupuestario, y que, en fin, no se cometiera ninguna situación conflictiva, y cosa que así se produjo durante mis 8 años o 9 años de presencia en el Cabildo. El segundo tema se refiere al tema de la Comisión de Turismo, que al final devino en la creación del Patronato Insular de Turismo, figura novedosa, porque yo entendía, y algunas personas también, que obviamente si a unos consejeros les metes un tema concreto, un tema turístico, que estaba atravesando en aquel momento pues muchos problemas coyunturales, pero no conoces el sector, poco es lo que puedes hacer. Y entonces incorporé al Patronato de Turismo a los principales protagonistas turísticos de la isla, relevantes directores de hoteles, propietarios de plazas hoteleras y extrahoteleras, gerentes de actividades turísticas, agencias de viaje, en fin, todo lo que representaba el mundo del turismo. Entonces surgió un problema legal administrativo en la corporación, y es que dijo, bueno, aquí lo que va a ocurrir es que se van a desviar fondos, financiación a un sector que no estaba, en detrimento de otros sectores que sí están. Y entonces tuve que presentar una enmienda personal, en el sentido de decir, miren, el Patronato de Turismo no solo tendrá la responsabilidad de incrementar el valor, el tema turístico, sino también el de crear imagen de la isla, de crear imágenes de la isla en el exterior y dentro incluso de la propia isla, porque curiosamente teníamos que competir muchas veces con otra isla que tenía el apelativo de Gran Canaria, y nosotros Tenerife pues no sonaba tanto, ¿no? Bueno, no voy a extenderme mucho porque los trabajos fueron muy intensos. Fijamos una especie de inventario de nuestra posición en un momento dado, creamos un sistema de estadística que todavía sigue, que nos permitía en cualquier momento calcular cómo iba evolucionando el sector. Y bueno, la verdad es que intentamos conectar con los centros que dirigen el turismo, o sea, por ejemplo, la Asociación de Agencias de Viaje inglesa y la americana también, y ASTA, la americana, y ACTA, la británica, la británica. Bueno, también analizamos bien los problemas existentes en el interior de nuestra isla y creamos una serie de instituciones periódicas, por ejemplo, los concursos anuales de belleza y embellecimiento de pueblos y tal, conciertos folclóricos turísticos, trabajos en la península, que era uno de los clientes opcionales importantes, que no estaba muy trabajado, con aportaciones singulares, la ibérica en España, en Alemania, tal, en Francia, en Italia. Iniciamos junto con el sector turístico, que quienes en ese sentido nos dirigían y nos aportaban experiencia, visitas, y creando un sistema de turismo que, bueno, nos dio resultado. Además nos asesoraba un personaje extraordinario en el turismo español, que era don Jorge Vilafradera, que además nos ayudó también mucho en el desarrollo del Patronato de Turismo. Me quiero referir a una anécdota curiosa, simpática.
Bueno, antes quiero decirles que nos dimos cuenta que el turismo americano era muy difícil traer a la isla, o incluso al archipiélago, porque muy cerca tienen ofertas muy parecidas a las que nosotros podíamos darles, todo el Caribe, en fin, etcétera, etcétera. Y al final, aunque es cierto que hubo una línea canadiense que estuvo un tiempo trabajando con Canarias, poco después dejó de hacerlo porque no los debía rendir. Pero en el concurso que hacíamos anualmente de embellecimiento de pueblos y zonas de la isla, lo tratábamos con mucha seriedad, la verdad es que se ejercía, pero curiosamente siempre ganaba el primer premio Garachico. Garachico era un ejemplo de cómo había que hacer las cosas para renovar tal, y bueno, entonces el alcalde de Garachico, bueno, era un personaje que tiraba de todo esto, Lorenzo Dorta, y alguna vez yo le había dicho, mira, Lorencito, me llamaba Lorencito, hay tres etapas importantes en la vida histórica, en la historia de Garachico. La primera, antes del volcán, la segunda, después del volcán, y la tercera, la aparición del alcalde Lorenzo Dorta. Bueno, esto lo estimulaba también, ¿no? En todo caso, en un año, no recuerdo qué año era, el jurado del premio salía a visitar los pueblos y tal, y puntuar, y como habían modificado y avanzado en relación al año anterior. Bueno, y siempre al regresar de Buenavista, pasando por Garachico, ya tenía la Guardia Municipal mirando a ver cuándo llegaba el jurado, que eran 3 coches del Cabildo, todos los consejeros, y bueno, ya rápidamente venía el alcalde, hombre, ¿qué tal? Vamos a ver la villa, las calles y tal. Y bueno, así lo hacíamos. Y bueno, era sorprendente el ambiente, ¿no? Porque paseabas por aquellas calles, las calles de la Otava, que son preciosas, ¿no? Muy pendientes, pero son preciosas y muy bien cuidadas. Entonces se oían voces que salían no sé dónde, que decían, ¡viva nuestro alcalde! ¡Ayuden a nuestro alcalde! Yo le decía, Lorenzo, esto no se hace, esto no debe hacerse, esto es presión y tal. No, es espontáneo. Entonces se me acercó un chofer del Cabildo. Los choferes del Cabildo son personajes también irrepetibles, se sabe mucho, y me dice, don José, lleve al jurado por la zona de la playa. Yo no sabía por qué me pedía esto, pero bueno, así lo hice, y fuimos por la zona de la playa, y sorprendentemente en el centro de la playa, perdonen la palabra que voy a emplear, había una cagada así de grande, que debía ser de vaca o de no sé qué, y que claro, inhabilitaba para el premio a Garachico, ¿no? Yo le dije, hombre, fíjate tú que esto han sido los cabritos de los pescadores que como nos concedí no sé qué cosa, me han hecho esto y tal. Digo, será lo que sea, pero comprenderás que en este momento, en esta situación, es difícil otorgar a Garachico el premio de embellecimiento y tal, y cuidado de la villa y tal. Bueno, en fin, el hombre debió pasar instrucciones, no sé cómo, al pueblo llano, para que incrementaran los alaridos, ¿no? ¡Viva nuestro alcalde! Y pasamos por en fin, nos invitó, como era costumbre, en un garito que había, bueno, allí que pues, si queríamos comer unas cosas del Garachico, un momento, y tal, y bueno, aceptamos naturalmente Y entonces estaba ahí almorzando, bueno, picando todo el jurado, y yo tenía sentado a mi lado a la secretaria del patronato, Loli Pellicer, personaje también irrepetible, que después recordarán ustedes, llegó a consejera del gobierno de Canarias, pasados unos años, y yo le dije, mira Loli, ¿ves la papelera esta que hay ahí? Tú sales un poco antes que nosotros y coges unos cuantos papeles y los riegas por aquí, por esta zona, ¿verdad? No, don José, yo no puedo hacer esto. Tú puedes hacerlo, no te preocupes. Al final accedió y salió un poco antes e hizo esto. Cogió de la papelera unos papeles, empezó a rogarlos por la calle. Cuando salimos nosotros oímos unos alaridos y decía, don José, que se me llevan. Era la Guardia Municipal de Garachico. La Guardia Municipal de Garachico, que naturalmente quería meterlo en Chirona por lo que había hecho y tal. Entonces comprenderán que hubo que negociar. Y un año más Garachico se ganó el primer premio.
porque si no nos dejaban a la secretaria. Bueno, en fin, estos son hechos más o menos significativos. Hay otro hecho significativo también en el entorno exterior, en el extranjero, que llegó a nuestro conocimiento a través de los representantes de un patronato en un sector, que era una fiesta que se realizaba en París anualmente, que era el Carnaval de Carnavales. Carnaval de Carnavales. Hombre, nosotros teníamos un cierto activo en los carnavales, ¿no? Y pensamos, ¿no? Las cosas se resolvían siempre en pleno. Pensamos que podíamos hacer el acto de presencia y efectivamente así lo hicimos. Y aquel año el Carnaval de Tenerife estuvo presente en el desfile de carnavales en los Campos Elíseos de París y también una representación oficial para saludar a las autoridades parisesas, al alcalde, concretamente al alcalde de París. El éxito de Tenerife fue extraordinario, cómo se movía el tema de Tenerife y tal. Por la mañana era en los Campos Elíseos y por la tarde a través del Sena, en barcazas iluminadas, etc. Tenerife se conoció en ese momento de una manera muy activa, de una forma directa. Y después teníamos que saludar, tener una audiencia corta con el alcalde de París, que, bueno, saludarle y bueno, explicarle de dónde veníamos, por qué éramos, el carnaval de Tenerife, y él no tenía ni idea de dónde estaba Tenerife, ni dónde estaban las Islas Canarias, ni nada. Eso tuve que explicar, naturalmente, y después el alcalde, a quien saludé, eché la mano, en nombre del patronato, llegó a ser presidente de la República, Giscard d'Estaing, presidente de la República de Francia. Pues fíjense hasta dónde llegó la actividad del patronato en estas cuestiones, ¿no? En fin, muchas más cosas podría... el tema hasta dejamos porque el turismo americano, ya les digo, no entraron para acá. Otro tema, no sé si me permite la organización seguir, porque... bueno, un tema que también dependía del Cabildo, era el Hospital General y Clínico. Es una de las actividades en las que he sentido más responsabilidad y más preocupación, porque una actividad médica pues tiene unas connotaciones que hay que valorar en primacía la salud de la gente, la atención de la gente. Pero además, en el caso del Hospital General y Clínico, tenía la peculiaridad que estaba financiado totalmente por el Cabildo de Tenerife. O sea, que había que cuidar también la financiación y trabajar por y para el hospital, que era trabajar por y para los pacientes. En fin. Pero claro, había un objetivo prioritario que era crear una facultad de medicina en la isla. La Facultad de Medicina en la isla tenía que entrar también la universidad, porque por las connotaciones que hay entre ellos, y así avanzamos, ¿no? Y se creó, se puso en marcha el hospital, en fin, unos esfuerzos importantes económicos, y se empezó a funcionar. Y la verdad es que las situaciones más gratas, más dificultosas, pero también más gratas que he tenido en mi vida de participación en algunas actividades, está centrada en el Hospital General y Clínico de Tenerife, que a poco tiempo adquirió una relevancia y una en el ranking de centros hospitalarios de España, que una situación bien valorada, ¿verdad? Entonces, había que traer los primeros directores médicos, y se acudió a buscarlos, en fin, mediante concursos, etcétera, etcétera, y los que venían ocupaban directamente los puestos de dirección de departamento o de servicio para instruir a los demás. Estos lo llamábamos los coronados. Estaban los médicos coronados y los médicos de clasificación que estaban aprendiendo con los coronados, ¿no? Y que, bueno, participaban en los temas médicos directos. Se produjeron algunos choques
los cuerpos médicos son complicados. Son complicados, no son fáciles. Anteriormente, históricamente, el cuerpo médico estaba representado por los hechiceros de la isla. Los hechiceros de la isla tenían un sentido de poder sobre todo el colectivo, ¿verdad?, que los actuales médicos, que son encantadores y personalmente hacen una labor social y extraordinaria, han, digamos, recibido como una especie de... y a veces se lo creen, ¿no? Y la verdad que el cuerpo médico del Hospital General de Tenerife es extraordinario. Yo intenté... En estos momentos hay problemas, se sabe que hay problemas, pero los problemas son coyunturales, los problemas son para resolverlos y también para que la representación pública, política, pues colabore. Hasta entonces era exclusivamente del Cabildo. Después entró la Seguridad Social, etcétera, etcétera, pero el hospital cumplió su misión, creó la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina, después, con los coronados, se producía una situación curiosa, y es que estaba un poco tiempo en el hospital, porque naturalmente surgían concursos de representantes médicos para otras zonas y tal, pero en fin, algunos de ellos, muchos de ellos, permanecieron de una forma continua en el hospital. Hay una diferenciación en un doctor, un psiquiatra, que vino... Urso, se llamaba Seba, el doctor Seba, que a los 4 meses me viene a ver y me dice: mire, es que me tengo que marchar porque yo soy de Zaragoza, en este momento hay una plaza en Zaragoza y tal, y yo no puedo perder esto porque tal. Yo me enfadé un poco, ¿no? Porque claro, esto no es serio, no es serio. En cualquier caso se marchó, y a partir de entonces a este doctor se le recordaba no como doctor Seba, sino como doctor Seba. Bueno, yo podría explicar muchas cosas del hospital. Trabajábamos en equipo, realmente era un equipo muy eficiente, que entraban no solamente los temas de dirección, de administración, de personal, jefe de personal de un hospital, es un cargo importante, ¿no? Todos son importantes, pero el más importante eran los directores médicos. Los directores médicos que encabezaba el criterio que en cada momento la institución tenía que desarrollar. Yo durante mi etapa tuve la oportunidad de designar a algunos de ellos, y el último fue precisamente una persona que está en esta sala, que es el director de la entidad que nos aloja en este momento, y que fue el último director médico que nombré, y estuvo a la altura total e inmensa que todos estos profesionales desarrollaban en el hospital. De manera que aprovecho también la ocasión para recordarle y darle las gracias una vez más. Bueno, el sistema de dirigir un consejo de administración, o menos el que yo empleaba, de un centro sanitario, requería algunas decisiones distintas de la dirección de un consejo normal, de una sociedad, etcétera, etcétera. En todo caso, yo sí puedo decirles que se trataban totalmente los asuntos que correspondían al consejo de una forma global y total. Y los consejos de administración, las reuniones empezaban a las 4 de la tarde, y era el deseo prácticamente, pensando por mí propio, sino por todos los demás compartido, de que se trataran todos los temas que se habían llevado al Consejo de Administración. A veces terminábamos a las 2 de la madrugada, a veces más tarde, pero se trataba todo, y de esta manera, de una forma muy compenetrada, se desarrollaba la labor en ese centro hospitalario. Tengo que terminar, y lo siento, con un tema muy lamentable y muy triste, en el que estuvimos afectados en el Hospital General y el Clínico, que es el accidente que se produjo el 27 de marzo de 1977 en los rodeos del choque de los 2 jumbos, y que fue uno de los episodios más tristes que se produjeron en la navegación aérea, y que además tuvo un traslado, yo creo que mundial,
y cuando se nos comunicó, bueno, lo vimos a través de la televisión que había entonces, si era en blanco y negro, o las radios, etcétera, que acababa de producirse esta situación, había una llamada a todo el cuerpo médico para que se incorporara, y para ayudar, porque bueno, el tema no hacía falta, fue una cosa de una solidaridad extraordinaria, todo el cuerpo médico, fueran necesarios para las quemaduras o no quemaduras, todo se presentó en el hospital y estuvo allí muchas horas durante el día y la noche, el día y el día siguiente. Este es un mérito que cabe atribuir al cuerpo médico, que es de extraordinario valor moral y que nunca se agradecerá bastante. Hubo un hecho incidental que yo rápidamente, los personajes, los directores de la dirección, decían que había que crear un cuerpo de comunicación, porque las llamadas del exterior, tanto de la zona americana como Europa, e incluso hubo una de Japón, llamaban preguntando por el accidente, y teníamos unos telefonistas de idiomas, que hablaban idiomas y correspondían a todo, porque los medios naturalmente tenían su relevancia, ¿no? Y era conveniente tratarlos adecuadamente. Pero me di cuenta de que les preguntaban los periodistas, sobre todo los americanos, algo más del accidente. Y es que, ¿quién había tenido la culpa del accidente? Y entonces, cuidado, esto es preocupante. Paré enseguida el tema y les indiqué que no, que este es un tema peligroso, de medida que las compañías de seguro después quieren especular sobre el tema, y afortunadamente, pues, les dije, mire, y si insisten más y tal, ustedes se limiten a dar la información de los centros hospitalarios, la cantidad de heridos que tenemos o tal. Muertos no había ninguno en el hospital porque se quedaban en el hangar arriba en los rodeos, y había muchos muertos. Y si le preguntan más, remítanlos al gobierno civil para que informe. Nosotros somos un centro sanitario, no nada más, ¿no? Bueno, esta es la última finalidad de mi disertación. No sé si tenemos otros temas, no sé si debo terminar, ustedes me dirán cuando les canse. Pero quería plantear algún otro tema, que es la caja de ahorros. La caja de ahorros, en la que yo fui consejero durante muchos años, es un trabajo en la Caja General de Ahorros de Tenerife, la Caja Canarias, es un trabajo muy importante y sobre todo muy peculiar, porque ustedes saben que las cajas de ahorro en aquel entonces no tenían dividendos, no tenían propietarios, no tenían dividendos, y todo el beneficio que producía se destinaba a la obra social, la denominada obra social, que tenía mucha importancia, y sobre todo la de Tenerife hizo cosas muy bonitas y tal. El desarrollo de la caja de ahorros se obligó a abrir sucursales en Madrid, en Caracas. Curioso, Caracas en aquel momento, cómo han cambiado los tiempos, y en Barcelona. Y, en fin, la verdad que don Juan Rabina, que era presidente en determinada etapa, hombre extraordinario, pues lo sacó adelante con mucha entrega y mucha precisión, ¿no? No sé si hay algún más temas que... Bueno, la Cámara de Comercio, me dice que la Cámara de Comercio estuve yo desde el año 60 y tantos, 30 años, prácticamente 30 años como vicepresidente primero y segundo, con muchos presidentes, y desarrolló una labor muy importante en la vida comercial, a pesar de que no había estado en el tema del REF, porque no denominaron, pero naturalmente sabían toda la información a través de lo que yo les decía, ¿no? Y tuve casi 30 años en la Cámara de Comercio. Me parece que yo era presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Comercio, presidente de la Comisión de litigios,
de arbitraje. A mí me ha gustado mucho la comisión de arbitraje porque siempre me ha gustado, pues, en fin, entenderme con la gente y hablarles y tal. Y después la comisión del centenario, coincidió con el centenario de la Cámara, y entonces yo puse guión a una obra musical que se estrenó el día del centenario y cuyo nombre era Mercurio, la isla y la mar. Mercurio, el dios del comercio, la isla, la nuestra, y la mar, porque estábamos configurados por toda la... También estuve en los institutos tinerfeños de expansión económica, colaborando, etcétera, etcétera. En fin, yo en la Cámara era una institución singularmente significativa e importante, ¿no? ¿Qué más temas tenemos? Me quedan unos minutos, pero tiene que hablarnos del Festival de Música y de la OTAV. Bueno, yo acepto todas las peticiones siempre y cuando sean razonables, ¿no? Del Festival de Música de Canarias, yo os tendría que decir lo siguiente. Desde su fundación fui nombrado asesor de la comisión del festival. Éramos varias personas, entre ellos recuerdo como principal era Jerónimo Saavedra, que es un gran musicólogo, y después la gente de Tenerife y de Las Palmas, ¿no? Entonces el festival fue la cuestión más importante hacia afuera que llevó a cabo el gobierno de Canarias. El Festival de Música de Canarias se conoce en todo el mundo. Aquí han venido orquestas, casi la totalidad y directores relevantes. Entonces, bueno, es el activo más significativo que puede ofrecer en la cultura musical Canarias, ¿no? El último año nos destituyeron a todos. Bien, parecía lógico que había que cambiar, ¿no? Pero el cambio parece que no ha resultado tan efectivo y que el último festival pues tuvo algunos problemas. No quiero ahondar el tema porque no entro en temas políticos, no debo entrar, ¿no? Lo cierto es que hay que estar muy orgulloso del festival que además tiene internacional. Me costó mucho añadir este calificativo internacional de música de Canarias. En cuanto a la TAU, bueno, la TAU es la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Ópera. Bueno, en el año, debe ser el año 71, me visitaron una serie de personajes de la isla, que eran forofos de la ópera, y me propusieron aceptar el cargo de presidente de la asociación. Yo les puse muchos obstáculos porque les dije, miren, yo sobre la ópera soy un profano, yo no he trabajado el tema de la ópera, música sinfónica de alguna manera, pero la ópera no. No, hombre, es que tal. Bueno, y entonces, para calmarles, porque los forofos de la ópera son forofos, no les quepa la menor duda, para calmarles, yo voy a buscarles un sustituto para atenderles y tal. Y entonces pensé en un personaje, cuyo nombre no recuerdo, que era el director de la refinería de petróleo, Ángel Hernández, que le gustaba mucho el tema de la ópera. Le llamé, digo, mira Ángel, hay este tema, yo sugiero que tú recibas este cargo porque te divertirás mucho y tal. Y me dice, bueno, mira, me déjame un día para pensarlo. Bueno, le dejé un día para pensarlo y al día siguiente me llama y me dice, mira, sí, lo acepto porque realmente me gusta la ópera y creo que se puede hacer la voz. El tema estaba en que en Las Palmas, lo digo claramente, en Las Palmas había una asociación de amigos de la ópera que funcionaba muy bien, los festivales de ópera de Las Palmas, y aquí no, ese tema no se trabajaba, salvo cuando pasaba un barco y atracaba y había dedicaban unos recitales, pero no había. Entonces lo comuniqué y Ángel Hernández empezó a funcionar, pero al mes la CEPSA,
le cambia de puesto y desde director de la refinería, un puesto complicado, difícil, lo traslada a la central en Madrid, con lo cual yo me quedé pues, bueno, con una situación. Estos vinieron enseguida, bueno, se había hecho ya una ópera, ¿no? Y me dijeron, bueno, como vicepresidente, pues debes de... Bueno, no vean ustedes lo que pasé, ¿verdad? Yo era un experto y el resto de compañeros de la directiva eran unos forofos y entendidos de ópera de una manera extraordinaria. Después pasó un tema luctuoso que el director y que en cierta medida promocionaba un poco el tema de la ópera, era el maestro Agustín Ángel, un chico joven que había estudiado en el auditorio la carrera de dirección y que en un momento dado, claro, necesitaba, no tenía mucha experiencia, pero necesitaba mandearse y un día me vienen a ver y me dice, mire, don José, yo tendría que trasladarme a La Coruña porque ponen en escena una obra importante que yo no he visto nunca y quería adquirir conocimiento sobre él. Yo de, mira, lo siento mucho, Agustín, pero nosotros somos una entidad que hemos de cuidar mucho el tema económico porque tenemos mucha precariedad económica y no se puede hacer estos... Tal. Bueno, total, que le dije que no. Me cayó encima uno tras otro todos los directivos. Hombre, no seas así, no hagas esto, porque este chico, ¿qué tal? Y bueno, sí, pero nuestra caja está... Sí, pero bueno, en fin, al final me plegué a la insistencia con la fatalidad de que este muchacho, joven, casado, con una hijita pequeña, falleció en el accidente aéreo en La Coruña. Ustedes recordarán que se estrelló un avión y falleció. Y yo me vienen a dar la noticia, estaba yo en otra reunión, me dieron una noticia, bueno, se me cayeron lágrimas, vamos, porque además tuve la obligación de irlo a comunicar a la familia, a la mujer y al padre. El padre trabajaba en DISA, por cierto, era un buen operario. Y bueno, entonces me entró la neura de decir, bueno, yo ya me voy de esto porque esto ha pasado por culpa mía, porque si yo hubiera sido, no hubiera cedido y tal, esto no hubiera pasado. Obviamente una cosa, en fin, inevitable que puedes pensar en esto, pero que evidentemente no tiene mucho sentido, pero fue así, ¿verdad? Entonces, bueno, asumí la responsabilidad total, porque la ópera se contrata con cierta antelación, no se puede contratar en un momento dado, sino que un año para otro ya, porque aquí lo teníamos que hacer todo, contratar a los cantantes, el director de orquesta, si no lo había, el vestuario, el decorado, etcétera, etcétera, era muy complicado. Y yo de esto no entendía nada, ¿no? Bueno, hice un curso acelerado de ópera, porque claro, había que cumplir con los que uno se había comprometido, un curso acelerado, hasta que pude ya intervenir en alguna de las conversaciones de las reuniones que teníamos. Entonces ya se dieron cuenta que, bueno, que ya entendía algo y tal, y bueno, y así salimos adelante. Bueno, ocurrió alguna otra cosa. Bueno, hay un tema gracioso que ustedes seguramente no conocen, pero que es real y pasa en todas las óperas, o menos pasaba, y sobre todo en los escenarios menos importantes, ¿no? Y es que los cantantes de ópera se les pagaba entonces en efectivo, en el descanso. Si la ópera era de 3 actos, en el descanso del primero al segundo. Y si era de 4 actos, del segundo al tercero. Y entonces íbamos al tesorero que yo puse además para controlar bien, que no hubiera filtraciones y tal, que además era compañero mío de DISA, y, en fin, de plena garantía. Y cuando llegabas al camerino, para pagarles, si eran cantantes hombres, pues lo ponían en los bolsillos, porque tenían... Si eran mujeres y no traían ningún acompañante, entonces lo habitual es que se lo pusieran aquí en la pechuga. Y claro, yo me sorprendía, porque además resultaba que cuando salían en el tercer acto o en el segundo, lo que cuando fuera, se podía producir un do de pecho, un desastre. Podían salir los billetes volando, ¿verdad?
Es una curiosidad simpática, ¿verdad?, lo que ocurría. No sé si ahora procede. Y además a mí me permitió un tema importante, que es conocer a fondo a Alfredo Kraus. Alfredo Kraus fue para mí el mejor tenor que ha tenido España, lírico, y que además tenía especial deferencia hacia Tenerife. Él estuvo en el campamento de las milicias aquí en la laguna, en los rodeos, y un día se enfadó con la Junta de Las Palmas, pero no sé por qué. Seguramente sería por temas económicos, ¿verdad? Y entonces ya no quiso cantar más en Las Palmas, ¿no? No quería. Y sin embargo aquí en Tenerife continuó, y hicimos varios festivales ante Alfredo Kraus. Incluso el Ayuntamiento de La Laguna le ha declarado una calle que está allí, pues, cerca del estadio, un personaje extraordinario, que quería mucho Tenerife y que, bueno, nos produjo un trabajo magnífico en la ópera. Como cantaba él determinadas óperas, no las cantaba nadie, ¿no? No sé si con esto he comentado suficientemente el tema del ataúd. Si quieren alguna otra pregunta. Bueno, sí, estuve 17 años. El día que constaté que no debíamos una perra a nadie y que además existía algún dinero en caja, digo, ahí termino yo. Después me nombraron presidente de honor, pero en fin, ya había trabajado mucho en este tema, ¿no? ¿Algún tema que quieran? Muchísimas gracias, don José. Muchas gracias. Le puedo asegurar que tiene usted el récord de permanencia del aforo. Pido perdón. No, en absoluto. No. Pido perdón. Seguro que nos quedamos con ganas de mucho más. No sé si... Bueno, si quieres... ¿Alguna pregunta? No sé si quería hacer una... Don José, como miembro incipiente del Club de los 80, estoy encantado de haber escuchado con tanta lucidez y tanta memoria a un miembro del Club de los 90. Muchas gracias. Si quieren aclarar alguna cuestión, aprovechen ahora, porque si no... No. Mire, aquí como tenemos de fondo al igual que el atao, ¿sí? Lo único que le vamos a dar de recuerdo es una medalla de la Sociedad Económica. Muchas gracias. Pero no cabe duda que ha sido un día brillante para la sociedad el haberlo oído, que se nos ha pasado el tiempo como si fuera media hora y ha sido bastante. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.